Es Dios el que dice lo que nos va a dar. Es Dios el que dice lo que tiene establecido. No tengo que comprar a Dios. No tengo que hacer cositas para que Dios me dé, no. Mi confianza y mi fe en Él es tan firme que yo le digo, Señor, lo que tú tengas para mí bien está. Y aquí dice, en aquel día hizo el Señor pacto con Abraham. Es el Señor que viene y nos dice, te he llamado, te he escogido y esto es lo que tengo para ti. Y por cierto, le digo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre. Dice que es lo que Él tiene para nosotros, cosas grandes. Pero la religión nos lleva a ser miserables, porque queremos que Dios se ajuste a un sistema de pensamiento limitado que tenemos nosotros. Un sistema de pensamiento que está condicionado por mi estilo de vida, los padres que tuve, el entorno social, y quizás Dios para ti tiene cosas grandes, que salgas de la pobreza, de la miseria. Pero como tú buscas a Dios simplemente de acuerdo a tu sistema de pensamiento, Dios no puede hacer nada en ti. Porque tú le dices, Señor, yo te sigo, pero para que tú me des lo que yo tengo en mi mente. Y Dios dice, no puedo, porque yo tengo en mente otras cosas para ti. Esto se trata de desarrollar una fe verdadera y genuina en Dios. Seamos honestos, ¿cuáles son tus anhelos y tus sueños? ¿Por cuál es tu razón de vivir? ¿A qué tienes, como hablaba el Señor el domingo, tu vida consagrada? Te aseguro que tus sueños y tus anhelos están condicionados a tu sistema de vida, a lo que te enseñaron o a lo que tú has visto en otros. Pero Dios dice que lo que Él tiene para nosotros, ni siquiera nosotros lo hemos visto algún día. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Vaya, lea el conflicto que hay ahora en Israel. Es justamente esta tierra. ¿Saben cuánto tiene ese pacto? ¿Por qué no han podido destruir a Israel? ¿Por qué no lo han podido sacar? Está rodeado de puros países árabes. La Liga Árabe, yo no sé cuántos países son. Y una sola nación. Que cuando cogieron esa tierra, no era fructífera. Están bajo pacto. Esa tierra solo se la quitan a Israel el día que Dios diga. Hizo Dios pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vaya usted y mire si Dios no es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Pero es que Abraham no llevaba una religión, no. Abraham llevaba una relación con el Dios eterno. Y allí mismo en el contexto usted puede leer en el versículo 16. En el versículo 16 dice, y creyó. No, entonces Abraham también era creyente, tenía una religión, no, tenía una fe. Una fe en el Dios verdadero. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Usted sabe que la palabra justicia significa bien hacer, por haber hecho lo correcto. Abraham le creyó a Dios. Pero Abraham, ¿qué le creyó a Dios? ¿Sus planes? ¿Sus anhelos? ¿Sus sueños? No. Abraham creía lo que Dios le decía. Usted se puede ir a Génesis 12 cuando Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y en ti toda familia bendita será. ¿Quién le estaba diciendo eso a Abraham? ¿Se lo pidió Dios? No, a Dios se lo dijo a Abraham. Hermanos, abramos los ojos. Es tiempo de que tú te sacudas de toda religiosidad. Es tiempo que nos sacudamos de esa mentalidad pobre, en donde yo vivo buscando un Dios que le pido lo que yo quiero. Es tiempo de que abramos nuestro corazón, que abramos nuestra mente y le digamos, Señor, yo quiero seguirte en verdad y quiero descubrir lo que tú quieres para mí. Hasta que nosotros no decidamos creerle a Dios. Porque creer a Dios implica seguir sus pasos. Creer a Dios implica seguir sus caminos. Creer a Dios implica aferrarse a lo que Él dice. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y haré de ti una nación grande. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios.
Pero usted se cree una persona de fe, pero le digo hoy, usted no es una persona de fe. Si usted anda buscando a Dios para que Dios le conceda lo que usted quiere, todavía no le conoce. Nosotros empezamos a desarrollar una fe genuina, no una religión, cuando decidimos creer en lo que Dios dice. Y Dios dice, el camino es estudiar mi palabra y obedecer mis mandamientos. Eso hace una persona de fe. No vive buscándose formas en donde aparenta seguir a Dios, pero usted sigue gobernando su vida. Una persona de fe es una persona que suelta el gobierno de su vida y le dice, Señor, ahora vas a gobernar tú. Ahora vas a mandar tú. Señor, ahora voy a guardar tus mandamientos. Padre, tú me dices por aquí, por aquí. Señor, tú me dices, deja de fornicar. Dejo de fornicar. Porque soy una persona de fe que ando conforme a lo que Dios dice. Pero el religioso siempre finge que tiene una fe, pero no la tiene, porque usted no le cree a Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, hacemos lo que Él dice. ¿Qué hizo Abraham? Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y haré de ti una nación grande. Lo hizo Abraham, lo hizo. ¿Cuántas cosas Dios nos habla y no lo hacemos? No tenemos fe. Queremos quedarnos en la religión porque la religión no nos transforma. La persona religiosa tiene una apariencia de piedad, pero su corazón sigue lleno de maldad, de egoísmo, de celos, de envidia, de resentimiento. Pero el que va en camino de fe, Dios le va diciendo, suelta esto que no te sirve, suelta esto que no te sirve, suelta esto que no te sirve, aléjate de esto que no te sirve. Y uno va soltando en el camino todo lo que Dios pide, porque yo he entendido que lo que Dios tiene para mí es más grande que cualquier cosa que yo pueda desear. Hermanos, una persona de fe obedece. ¿Cuántos han orado al Señor y le han dicho, Señor, yo quiero obedecerte? Y el Señor te dice hoy, hasta que tú no decidas confiar en mí, creer en mí, jamás me vas a obedecer. Usted sabe que la fe es previa a la obediencia. Dice, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó al Señor? Abraham. Por eso es llamado el padre de la fe. Por eso a día de hoy las 3 religiones más grandes y más poderosas, entre las 5 religiones más grandes del mundo, Él es el padre. ¿Por qué? Porque Abraham creyó lo que Dios dijo que iba a hacer con él. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado de lo que Él quiere hacer en ti? Te ha dicho, quiero levantar una nueva generación, pero tú no le crees a Dios. Apenas te llega la primer prueba, el primer deseo, dejas todo. No tienes fe. Una persona de fe sigue los pasos que Dios le marca. Una persona de fe decide obedecer lo que Dios dice. Y por eso muchas veces vivimos insatisfechos, porque tenemos una fe pero religiosa, en donde sigo buscando a Dios para ser como las otras naciones. Mira, y en el corazón de nosotros, en verdad, se producen tantos fracasos internos, insatisfacciones, porque aunque decimos que estamos siguiendo a Dios, estamos siguiendo nuestros vivos deseos. No hemos muerto a eso. Y decimos y profesamos creer en Dios, pero creemos en ese Dios religioso que está para satisfacerme lo que yo quiero. Y en el momento que no tengo lo que quiero, digo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me está yendo así? El Señor dice, no, tú estás siguiendo una religión, porque tú quieres que yo te siga a ti, pero en verdad eres tú el que debes seguirme a mí. Y es Dios el que marca nuestros pasos. Es Dios el que va guiando hacia dónde debemos ir y cómo debemos administrar nuestra vida. Pero honestamente nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho desarrollar esa vida de fe, porque esa vida de fe en Cristo lleva obediencia. Todo aquel que ha tenido fe ha obedecido a Dios. Y Abraham es llamado un hombre de fe. Un hombre de fe, ¿por qué? Porque él obedeció a Dios. Vamos al contexto, ahí en Génesis 15, del 1 al 6. Dice, después de estas cosas, empieza el autor, tendría que leer el capítulo 14, ya saben, en el capítulo 14
Allí habla cuando Abraham coge y liberta a su sobrino Lot, que había sido apresado por unos hombres. Entonces dice, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión. Otra forma en que Dios habla, ya vimos ese tema, 7 maneras, búsquelo allí, 7 maneras en las cuales Dios habla, estuvimos estudiando ese tema. En este caso vino Dios a Abraham que en visión, diciendo, no temas. Mira, aunque nosotros creamos en el Señor y digamos que confiemos en Él, tenemos temor en el corazón. Y empezamos a decir, Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? Porque en ocasiones Dios nos habla qué nos va a hacer, qué va a hacer, pero no nos dice cómo. Y nos empezamos a desesperar. Y Abraham acababa de libertar a su hijo, a su sobrino Lot. Dios le había dado la victoria sobre esos enemigos. Pero dice aquí, después de estas cosas vino palabra del Señor. ¿Vino qué? Sí estamos entendiendo, iglesia. Vino palabra de Dios. No dice, vino Abraham a decirle a Dios lo que quería. No, vino palabra de Dios. Estamos entendiendo, iglesia, que es Dios el que viene a nosotros. Es Dios el que nos marca el camino. Es Dios el que nos dice lo que nos va a dar. Es Dios el que dice lo que va a hacer. Es Dios el que establece toda nuestra vida. No somos nosotros con una lista de peticiones diciéndole al Señor, Señor, esto es lo que yo quiero. Yo cuando voy a orar, yo voy a orar conforme, por eso se dice conforme a la voluntad de Dios. Y por eso a veces en las oraciones nos frustramos. Señor, pero yo te he pedido eso y el Señor dice, pero es conforme a mi voluntad. No. Es que es claro y es evidente. Pero cuando a ti te enseñan una religión en donde Dios está para concederte todo lo que tú quieras y ves que Dios no te lo da, te desanimas, sales corriendo. Y nos perdemos la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Porque no hay un pasaje en la Biblia que diga que Dios está para darnos todo lo que nosotros queremos. Está bien, dice, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, pero siempre hay que saber estudiar el contexto de la palabra. Y ahí es que cuando la gente lleva su fe religiosa, coge un versículo, pero lea que ahí dice, pedid, se os dará, y yo estoy pidiendo, y llevo tanto orando, y Dios nada me le da, y el Señor sabe qué le dijo, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Porque pedimos, pero pedimos mal, dice el Señor, pedís, pero pedís mal, ¿para qué? Para gastar en vuestros propios deleites.